Saludos. Soy AndyHack001. Hoy les traigo una nueva creepypasta. Titulada El trastorno mental. El caso de Pedro. Sin más preámbulos comenzamos. Pedro asistía a la universidad como cualquier otro alumno. Solo que Pedro no tenía amigos y siempre se le veía deambular solo por los pasillos. A veces se le podía observar como si hablara con alguien. Nadie le tomaba mucha importancia ya que era el antisocial de la uni. Una mañana. La mayoría rodeaba el baño. Curioso me acerqué y miré a Pedro inconsciente y tirado, con su frente llena de sangre. De inmediato se presentaron las autoridades correspondientes. No había rastro de que alguien lo hubiese golpeado. De inmediato lo llevaron a la enfermería de la universidad. Cuando recuperó el conocimiento, se le preguntó cómo había pasado su accidente. ¿Y si alguien lo había hecho? Pedro agachó su cabeza y dijo: he aprendido mi lección. No volverá a pasar. Se levantó y se marchó hacia los pasillos, mientras parecía que hablaba con alguien, todos asombrados y con intriga. No sabían qué hacer o cómo reaccionar, solo sabían que algo andaba mal. Mis amigos y yo decidimos empezar a hablarle, para saber más sobre su comportamiento y para que ya no estuviese solo, pero las veces que intentábamos acercarnos, él nos ignoraba o simplemente se iba y seguía hablando solo. Algunas veces llevaba vendas en las manos, cubiertas de sangre, o traía cortadas en los brazos y cara. Hasta llegó a andar moreteado de los ojos. No sé qué me pasó un día que fui y le grité: ¿qué diablos te sucede? ¿Por qué te cortas? ¿Qué diablos quieres obtener? Él me miró fijamente y me contestó: ¿y a ti qué te interesa? Es mi vida y no te vuelvas a meter en ella. ¿Quedó claro? Enojado golpeé a la pared y él me gritó: incompetente, acabas de hacerle daño. Lárgate de aquí o te irá mal. Me quedé pensando: ¿a quién? Si no había nadie mientras me alejaba de ahí. Llegué a mi casa y aún seguía pensando en lo que me dijo Pedro. Tal vez él estaba loco o sufría algún trastorno. La realidad era que había alguna causa de su comportamiento. Pasaron los días y todo seguía igual. Un día mientras jugábamos fútbol él se acercó y preguntó: ¿puedo jugar con ustedes? Claro. Le respondí un poco extrañado y seguimos el juego. Gracias a él logramos ganar ya que era muy bueno en el fútbol. Al final él se despidió de nosotros y se fue a los pasillos. Creíamos que ya se juntaría con nosotros. Pero no fue así. Sino que después ya no en los pasillos estaba. Pedro comenzó a salirse de la universidad y se iba caminando por todo el monte, hasta que se perdía entre los arbustos. Pasaron las semanas y cada vez se comportaba más extraño. Hasta que una tarde, llegó agitado y con su cara pálida, hasta donde estábamos nosotros y dijo: ayúdenme, ya no quiero esto. ¿Sucede algo? Le preguntó Chavidad. Pedro solo se nos quedaba viendo y después se fue corriendo. Al día siguiente, fuimos a buscarlo a los pasillos y a preguntarle qué había pasado. Ahora no nos iríamos sin respuestas. Amigo, ¿qué sucede? Preguntó Eric. ¿Puedes confiar en nosotros? Pedro suspiró profundamente y dijo: está bien, les contaré. Esto empezó cuando tenía 3 años, mis padres trabajaban y mi niñera se la pasaba viendo novelas. No tenía amigos ni salía a ningún lado, y un día él llegó y me sentí protegido y a gusto. Se la pasaba todo el día conmigo y me decía que él siempre estaría ahí. Desde ahí mi amigo Clentry se convirtió en mi todo. Ya que fui creciendo él fue cambiando, esa amabilidad y la ternura se fueron desapareciendo, me pedía que me cortara, que hiciera cosas malas. Y que me alejara de todos así como ellos se alejaron de mí. Y ahora me quiere asesinar. Todos guardamos silencio, por un momento no sabíamos qué decir. Chavira le dijo que sí quería ir a un psicólogo, para tratar eso, pero yo lo interrumpí. Diciéndole: ¿acaso no ves sus heridas? ¿Qué tal si es un fantasma o un demonio? Debemos saber a qué nos enfrentamos. Fuimos a la casa de Pedro para ver cómo estaba estructurada por dentro y así poner cámaras para grabar cualquier actividad que se presentara para revisarla al otro día. Una vez instaladas las cámaras, a la brevedad nos retiramos para descansar y le di mi número a Pedro por si sucedía algo me llamara. A la 1 de la mañana recibí una llamada, era Pedro. Se escuchaba sofocado: ven pronto, intento asesinarme. De inmediato me alisté y fui lo más rápido que pude a su casa. Al llegar, Pedro estaba temblando y me fui a revisar las cámaras. Para mi sorpresa no encontré nada. Pedro, a lo mejor tuviste una pesadilla, mejor descansa y ya mañana vemos qué sucede. Me fui un poco desanimado ya que quería ver algo paranormal. Al día siguiente, Pedro llegó muy agresivo y atacó con un cuchillo a Chavidad. Mientras decía:
Clentris me dijo que los asesinara, así que lo haré, todos morirán. Rápidamente le quitamos el cuchillo y lo agarramos entre todos. Llamamos a las autoridades, lo encerraron una semana por intento de agresión con arma blanca. En el transcurso de esa semana, fui a su casa a revisar las cámaras y no había nada. Empezaba a sospechar que tal vez todo estaba en la cabeza de Pedro. Pero quería seguir insistiendo en las cámaras para grabar algo del otro mundo. Cuando salió de la cárcel, Pedro solo hablaba de Clentris. Y nos hacía que saludáramos a algo que no estaba o no existía. Me sentía más loco yo haciendo eso, de tanto que seguía haciendo eso, me fastidié y le grité, ya basta, no pienso seguir en tu juego, tú estás loco, todo está en tu cabeza, y me retiré. Ese fue mi gran error. Pedro empezó a llamarme por teléfono, insultándome y diciéndome que me asesinaría, porque Clentris se lo había pedido, sin importar las veces que bloqueara los números por los cuales me llamaba. Él seguía hostigándome, dejé de ir a la universidad un cuatrimestre mientras todo se tranquilizaba. Me enteré que Pedro había acuchillado a mi amigo Raúl y a Eduardo lo había golpeado con una roca en la cabeza, dejándolos gravemente heridos al borde de la muerte. Tal vez no era un simple amigo imaginario. Pedro tenía algo más. Una tarde mientras paseaba por el parque sentí como alguien me observaba. Cuando menos lo esperé, Pedro salió de entre un montón de basura que había allí. Se me lanzó a los golpes y yo me defendí, corrí de ese parque hacia la carretera y Pedro me seguía. Antes de cruzar me tumbó y me dijo: "Este es tu último día". Me levanté y lo empujé para en medio. Logré quitarme y pasó un carro, impactando a Pedro, mandándolo unos metros de distancia y dejándolo inconsciente. De inmediato llegó peritaje y los paramédicos, trasladando a Pedro al hospital, en donde le diagnosticaron un trastorno mental llamado Saprifel, que era el que lo hacía imaginar cosas y hacerse daño a él mismo pensando que alguien más lo hacía. Creando, por decirlo, un mundo de fantasía donde él era la víctima y todos estaban en su contra. Pedro estuvo en terapias para controlar ese trastorno, mis amigos se recuperaron de ese trauma y todo volvió a la normalidad, o al menos eso creíamos. La mañana del 2 de marzo del 2018, recibí la noticia de que Pedro se había suicidado, dejando una nota que decía: "Clentris me dijo que lo hiciera, esta es su última voluntad. Él se irá conmigo. Así seremos amigos después de la muerte". ¡Qué tragedia! No ayudamos a Pedro a tiempo. Nunca hubo ningún Clentris, simplemente su cerebro jugó con él, siempre fue su imaginación.